abundante. O sea, puede pasar, pero ya es menos común. Ahora, hay gente que los nervios la atacan muy feamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó? Una persona a la que me hicieron una anécdota, tuve la oportunidad de recibir un taller de un señor que se llama Napoleón Veras Prats, que es un gran locutor de nuestro país, comunicador, y él ha dado una conferencia, un taller hace mucho tiempo ya, sobre la maestría de ceremonias. O sea, lo de él específicamente de cómo ser un buen maestro de ceremonias, en esta conferencia más general, pero esa es más específica, y él hacía el cuento de un señor que en unos 15 años de su hija, ya todo va muy bien, que el desfile, que tal y tal cosa. Bueno, pues el padre de la cumpleañera, y el hombre va a hablar y todo el mundo está esperando el discurso. Señora, el hombre no pudo decir media palabra. Media palabra no pudo decir, o sea, se trabó completamente. Los nervios, la emoción, o sea, estaba emocionado, su hija cumpleaños, cuánto ama a su hija, no pudo decir nada. Entonces, lo que quiero decir, ahora, él tenía todo el conocimiento para decir algo de su hija, puede decir mil cosas de su hija, pero no pudo decir nada porque la emoción lo embriagó, lo invadió. También, si uno más o menos sabe que uno tiene situaciones hablando de memoria, hay que ver en la universidad, porque en las aulas casi no dejan que uno hable de memoria, ¿sí? Porque como te están evaluando tu conocimiento, pues no vas a ir leyendo normalmente. Pero en cualquier otro escenario, si usted sabe que de memoria a usted no le va bien, porque cada quien tiene que conocer su naturaleza, entonces lleve notas, por lo menos, lleve alguna que otra página, porque nadie está obligado a hacer lo que no puede. Entonces hay gente que no le va muy bien. Yo he hablado en diferentes escenarios, tanto de una manera como de otra. He hablado de memoria sin leer nada, he hablado media hora de memoria, he hablado leyendo todo, o sea, dependiendo de la naturaleza del discurso, y he hablado, como en este caso, que tengo notas. O sea, leo cosas y luego vuelvo al público, porque eso va a depender de la naturaleza de cada escenario y de cuánto usted se conoce también. Si esta conferencia, si lo digo todo de memoria, hay cosas que se van a escapar. Entonces yo quiero que hay cosas que no se me escapen y yo tengo notas. Hay temas que son muy complejos también y es mejor haber preparado el discurso con antelación por escrito. Hay gente que cree que si uno lee un discurso, como que no tiene la misma gracia porque no es igual. Yo difiero un poco, o sea, yo creo que eso depende de cada persona. A mí me gusta hablar sin leer nada, porque realmente, desde el punto de vista de impresionar al público, o sea, estoy hablando con ustedes con mucha confianza, que son trucos que no doy por ahí, pero aprovechen. Desde el punto de vista de impresionar al público, a la gente le impresiona más cuando uno habla de memoria. Porque la gente dice, oye, pero habló una hora y no leyó nada, no leyó, como Leonel Fernández, no leyó un papelito. Eso impresiona mucho, que el 98.87% de la economía, entonces eso llama la atención. Ahora, cada persona, Leonel tiene una memoria fotográfica, o sea, él se sienta contigo a hablar y te va a decir todo. No todos tenemos esa memoria fotográfica, entonces, si usted no domina eso así, no se arriesgue y vaya al nivel en que usted puede hablar y auxíliese de lo que tenga que auxiliarse. Sobre el tema de los planes de contingencia, bueno, he hablado un poquito de situaciones que se pueden presentar. Hay muchas cosas que a uno le pueden pasar. No sé cómo estamos de tiempo, profesora. Vamos a ir concluyendo. Muy bien. Hay muchas cosas que a uno le pueden pasar hablando en público, y no quiero dejar de mencionarlo, y es que los escenarios se puede ir la luz, el micrófono puede fallar, pueden comenzar gente a irse a la galleta en el público, puede comenzar, una persona te puede insultar también a ti, o sea, aquí uno de ustedes puede insultarme. Entonces, el orador, en la medida de lo posible, tiene que mantenerse impasible. ¿Qué significa palabra dominguera eso? O sea, impasible significa imperturbable. O sea, mantenerse firme, salvo que vea que las condiciones para continuar su intervención ya no están dadas. Si es una situación de violencia, si es una situación de que ya la tecnología falló, pasó algo, pero en la medida de lo posible uno cierra elegantemente. Si yo veo que yo estoy en un lugar, que se va la luz, que el micrófono, entonces yo busco la forma de cerrar. Si veo que puedo continuar, continúo. Si veo que hay una situación en el público, por ejemplo, me ha pasado también que he ido a lugares donde veo que la gente ya está cansada porque quizá era un evento muy largo, un congreso de algo. Yo trato de ir brevemente, como también cuando les decía, he ido a públicos que eran otra cosa de lo que yo esperaba, pues voy muy sintéticamente a decir algo puntual y luego termino.
Como estamos cortos de tiempo, quiero ir avanzando hacia el tema del contenido del discurso. Este es un tema que lo tocaré muy brevemente, tiene que ver con la redacción. Si les toca hacer un discurso por escrito, escribir párrafos cortos, oraciones cortas, porque si no se pierde el hilo fácilmente. Hacer pausas inteligentes, en lo cual Barack Obama es un gran maestro, habla y hace pausas, genera un suspenso y mantiene la atención del público. Las figuras retóricas son interesantes, es bueno contar una historia siempre que se pueda. A la gente, cuando yo le estaba contando una historia a ustedes y de una vez pusieron atención, porque siempre que contamos una historia, los americanos somos muy chismosos, entonces la gente se interesa en saber, qué fue lo que pasó. Tener algún sentido del humor también es muy importante, no ser tan serio, tan rígido. Pasamos a la próxima. Los grandes oradores utilizan elementos simbólicos. Quiero darles dos ejemplos, luego ustedes lo pueden buscar en YouTube. Dos discursos que para mí son paradigmáticos. El de Martin Luther King Jr., el discurso I Have a Dream, yo tengo un sueño, del 28 de agosto de 1963, un discurso clave en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Martin Luther King, gran líder por los movimientos, por los derechos civiles de las personas afroamericanas, murió asesinado años después. Ese discurso cambió la historia de los Estados Unidos. Es un discurso muy sencillo, cuando lo lean lo van a ver, muy simple, palabras llanas, pero emocionalmente con un gran calado, con un gran contenido. Barack Obama es el segundo ejemplo, dio un discurso que le cambió la vida. El 28 de julio, creo que fue, del 2004, en la Convención Nacional Demócrata en Boston, Barack Obama era un político desconocido. Era candidato a senador por el estado de Illinois. Y le tocó hablar en la convención. La convención en Estados Unidos es cuando el evento que se hace, que dura 3 o 4 días, para proclamar el candidato presidencial de los partidos. Es un formato que ellos tienen allá. Entonces, en esa convención siempre invitan gente a hablar, gente muy destacada. A él le dieron esa oportunidad y por ese discurso Barack Obama fue presidente de los Estados Unidos, 4 años después. Porque ahí él concitó la atención del mundo. O sea, ¿quién es este tipo? O sea, un discurso te cambia la vida, reitero. O sea, una intervención. Va a haber una oportunidad donde vas a tener que hablar y si lo haces bien, eso te puede cambiar la vida. En el caso de Barack Obama, esa fue su oportunidad. Es un discurso que yo lo he leído, lo he escuchado y lo he leído muchas veces. Apela, el texto está por ahí, pero ustedes lo buscan. Él apela a las raíces de él. Entonces, es un discurso que conecta con la audiencia. Nuestra visión como oradores es conectar con la audiencia, no es las palabras bonitas, no son las estadísticas macroeconómicas, no son las palabras que sacamos del diccionario que nadie conoce, es que conectemos emocional y humanamente con la audiencia. Si yo conecto con mi audiencia, ya se genera una empatía y la gente va a sentir que yo estoy hablando para ellos. Hay 100 personas, hay 1000 personas, pero ellos van a sentir que ese discurso es específicamente para ellos. Por último, no menos importante, dos cosas. Valores del orador. El orador tiene que sentir respeto por el público es el protagonista, no ser arrogante, prestar atención a lo que ve que está pasando en el escenario, cómo la gente se va sintiendo, prestar atención a proyectar una personalidad amable, amigable, cercana con la gente. Otra cosa que quería decirles es que podemos también utilizar expresiones que las podamos ir repitiendo en el transcurso del discurso, pero eso es más en el discurso político, la verdad, que se usa mucho lo de la anáfora, que es un recurso de utilizamos una palabra, una frase, una y otra vez. ¿Quién te subió los huevos? ¿Quién te subió el pollo? O sea, ese tipo de cosas. Pero realmente esas figuras retóricas lo que tratan es de que la gente se vaya conectando, porque cuando dicen quién te subió los huevos, la gente comienza a identificarse. Eso es en el discurso político, pero igual en cualquier escenario. Si creamos frases que son muy nuestras, la gente va conectando. Lo último ya es, para mí quizás lo más importante, señores, es comunicar tu esencia. Olvídense de todo lo que yo he dicho ahora. O sea, reseten el cerebro. Todas las reglas, todos los principios, todas las fórmulas no sirven, no funcionan si no comunicamos nuestra esencia. Yo les digo lo que a mí me ha funcionado, yo les puedo decir lo que le ha funcionado a Obama, a Churchill, a Bush, a Leonel, a Peña, a Abinader, a Santa, pero ustedes son únicos e indivisibles.
libres y soberanos de toda potencia extranjera. Entonces, si no comunico lo que yo soy, o sea, si yo me pongo a hacer chistes que no me funcionan, si yo quiero proyectar una personalidad que yo no tengo, ese fingir, esa hipocresía, esa falsedad, se va a notar y voy a fracasar. Entonces, puede ser que yo hablo de esta manera porque yo soy el escritor, Juan Enirio, que ha leído 20.000 libros, y puede que usted no sea una persona que tenga los mismos intereses míos. Entonces, usted tiene que hablar como usted se siente bien, usted tiene que proyectar lo que a usted le funciona, pero obviamente valiéndose de unos principios generales de educación, de técnicas que le permitan no fracasar en esa misión. Hay que educarse lo suficiente para llegar a la excelencia, transmitir naturalidad, transmitir nuestras convicciones, lo que nosotros pensamos, no lo que piensa otro. Si yo transmito eso que yo soy, eso que yo pienso, ese ser humano único que yo soy, entonces el público, como yo les decía al principio, hablar bien es el resultado de pensar con claridad. Muchas gracias. Un discurso te puede cambiar la vida. Voy a adoptar esa palabra, esa frase para mí. Así que si a alguno también le gustó, dentro de todas las frases, pueden adoptar esa frase también, así como yo la he hecho mía. Agradecemos la magistral exposición del doctor Hernández Inirio y ahora damos paso a una sesión de preguntas y comentarios, solo 3 participantes. Pero antes, yo quiero que se sienta fuerte ese aplauso para el expositor. Bien, con ese fuerte aplauso, queremos que 3 participantes que tengan alguna pregunta, algún comentario, impresiones acerca de la exposición del charlista Hernández Inirio. Aquí, por favor. No se abrumen tanto, por favor. No puedo. Acá adelante tenemos. Si tú quieres que haga las 3 preguntas, entonces luego yo me voy allí y lo respondo todas. Sí, perfecto. No voy a hacer preguntas, sino voy a... Un comentario, bien. Buenas tardes a todos. Yo, Natalia Guerrero Quileado, estudiante de la carrera Lengua Española. Algo que me llamó mucho la atención y es algo que me identifico con ello porque creo que una de las cosas importante a medio de comunicarnos es ser auténtico, porque pienso que eso es lo que me va a permitir poder expresar mi idea, que aunque debe de ser concreta y coherente, pero le va a dar como ese toque único y original. ¿Por qué? Porque cuando trato de imitar un patrón tal cual es, lamentablemente no estoy dando al 100% lo que soy, lo que tengo, ni tampoco me puedo identificar como persona, y pienso también que tampoco puedo proyectar el talento o esa especial o ese toque especial que yo puedo tener cuando imito tal cual a otra persona. Creo que la autenticidad es lo que me va a permitir a mí escalar y poner mi sello, que es único donde quiera que yo me mueva, y con eso me identifico cuando el conferencista mencionaba de ser como original a la hora de proyectar, no importando el público, y de dar una comunicación por medio de un discurso, una charla tal cual él lo hizo. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Solo cuando somos auténticos podemos mostrar esa esencia de la que hablaba el charlista. Tenemos una mano levantada acá del lado. Una vez más, buenas tardes. Mi nombre es David Torres. Él hablaba y daba estrategias para vencer el miedo escénico, pero me encantaría que él nos pudiera apuntar algunas estrategias para poder mejorar nuestro léxico. Bien, estrategias para poder mejorar nuestro léxico. ¿Alguien más? Este es el momento perfecto, como dice alguien por ahí. Si tiene alguna pregunta o comentario. Bien, damos la palabra.
mucho, ¿verdad? Pues, primero, gracias. ¿Cómo te llamas otra vez? Joana, muchísimas gracias por tu intervención y comparto, o sea, completamente lo que tú dices. Hablas muy bien, además. O sea que esa proyección de nuestra esencia, de nuestra originalidad, de cómo somos nosotros, cómo sentimos, al final es lo que va a dar resultado porque la gente te está evaluando siempre y en todo momento. O sea, está siendo objeto de evaluación y de análisis, tanto en público como cuando estás simplemente con otra persona, pero no puedes prestar atención a la evaluación. Tú sabes que esa evaluación está teniendo lugar siempre, pero tú no puedes prestar atención a la evaluación porque entonces vas a tratar de forzar un resultado y ese resultado tiene que ser original. Y hay la importancia de haberse preparado, de haber planificado, de saber en qué estamos, de tener conocimiento, porque eso nos va a permitir también sentirnos más seguros. Déjenme decirles algo a propósito de lo que dice Joana, que hay dos tipos de personas seguras en sí mismas. Bueno, a mí me interesa mucho la psicología de manera aficionada, pero está el que es seguro de sí mismo de manera orgánica y natural, y está el que es seguro de sí mismo de manera patológica. El que es seguro de sí mismo de manera natural es porque ha trabajado ya en sí mismo. Nosotros estamos hablando de oratoria, pero es que eso va conectado con tu vida en general como ser humano. Si tú te sientes seguro porque tú sabes lo que conoces, tú sabes tu perfil, tu trayectoria, tú sabes que puedes hablar de ese tema, tú sabes que tú mereces atención, porque eso es otra cosa. Yo me paro aquí porque yo entiendo que puedo dar esta conferencia. Si yo no estoy en la capacidad, digo, Sandra, no puedo. Te agradezco muchísimo, pero no me siento capaz. Tengo que tener esa humildad suficiente para entenderlo. Ahora, si yo tomé la responsabilidad, entonces yo me paro, digo lo que pienso y el que me quiera contradecir lo voy a escuchar, pero vamos a discutir en términos de conocimiento. Como dice Jenny Berenice, vamos a discutir derecho. Entonces, hay otra seguridad en sí misma que es patológica, que es la propia de la gente con ciertas tendencias del espectro narcisista, que ellos están seguros de sí, no porque lo hacen bien, sino porque ellos sienten que son ellos y ya. Entonces, esa no es la que funciona. No, yo tengo que estar seguro porque yo tengo el conocimiento, porque yo me preparé y yo puedo marcar la diferencia, no solamente por una cuestión de ego, de arrogancia, porque entonces esa es de orden patológico. Sobre la pregunta de la compañera, su nombre otra vez por favor, la compañera Derly, que nos pregunta sobre el léxico. Miren, sin lectura no hay patria. Hay que leer, eso es lo primero que todo. O sea, para hablar bien, ya decía, hablar bien es el resultado de pensar con claridad, pero para llegar a ese ejercicio de pensamiento analítico, racional, hay que haber leído, hay que haber estudiado. El diccionario no muerde. Yo nunca he visto un diccionario mordiendo a una gente. Nunca. El diccionario es un amigo y hoy lo tenemos de manera digital. Yo conservo un diccionario que compré en el año 2011. O sea, yo viví la era análoga de la humanidad, los diccionarios físicos. Ya yo no tengo, yo lo conservo, te recuerdo, ya yo tengo mi diccionario aquí, la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, y yo consulto el diccionario, estoy leyendo un libro, veo una palabra que no sé, entonces el léxico se amplía leyendo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a encontrar palabras que no conocemos. Mientras más leemos, menos vamos a acudir al diccionario. Es así porque ya, por ejemplo, yo voy ahora al diccionario menos de lo que iba antes, porque ya hay palabras que yo la vi y se me van quedando. Pero hay que leer, no podemos tenerle miedo a la lectura. Ese es otro tema, la lectura, pero es un tema que me apasiona mucho porque soy escritor. He dado muchas conferencias sobre el tema de cómo adquirir el hábito de lectura. He hablado mucho de ese tema. Entiendo que no es fácil, o sea, me pongo mucho en el lugar de la gente. A mí todavía me cuesta, pero ya yo he creado una disciplina y yo estoy leyendo siempre. O sea, si yo no traje un libro aquí para leer porque ya sabía que íbamos a entrar el mambo de una vez. Pero si yo vengo y hay que esperar 20 minutos, yo tengo un libro ahí, yo leo en esos 20 minutos. No voy a perder el tiempo. No, sí uso Instagram, uso Facebook, uso todo, o sea, bastante activo que soy en las redes sociales. Pero el tiempo de leer, porque no es una elección, o sea, no es algo que yo puedo elegir. Es que yo tengo que leer sí o sí. Yo tengo que prepararme para donde yo me veo. O sea, no es que la oportunidad va a llegar, no.
yo tengo que prepararme para donde yo me veo. Entonces, como yo me veo en grande, yo tengo que leer de esos temas que cuando yo esté en ese nivel, me van a preguntar de eso. Entonces, yo comienzo desde ahora a leer sobre eso. ¿En cómo tú te ves en los próximos años? ¿Te ves en una posición importante? ¿Te ves en un nivel de vida? ¿Te ves rodeándote de otro tipo de gente? Bueno, pues tienes que comenzar ahora a prepararte para eso, educarte, y si lees, tu léxico se va a enriquecer muchísimo, porque no se trata, cuando hablamos del léxico, solamente de que conozcamos palabras que nosotros no conocen, palabras rebuscadas, domingueras. Eso va a venir inevitablemente, pero de lo que se trata es que nuestras habilidades para comunicarnos sean mejores, que podamos tener un uso adecuado de la gramática, es algo clave. Muchos de los errores que cometemos no son tanto ni con el tema de las S, ya, o sea, que yo creo que en nuestra generación ya, la gente, o sea, los dominicanos no siempre, yo no creo que siempre hay que hablar de manera tan fina, o sea, eso es al final dependiendo de cada persona, o sea, la cuestión es que gramaticalmente seamos acertados. Entonces, yo estoy en algún lugar, escucho mucha gente que habla bien, pero a veces tiene temas gramaticales, dice una expresión que es inadecuada. Bueno, yo escuché una vez una persona, un alto dirigente de una universidad, que él dijo una palabra muy dominicana, pero yo tengo también un tema con eso, porque yo digo, bueno, somos dominicanos, yo no puedo decir que él está mal porque dijo esa palabra, pero quizá en ese escenario no era lo ideal. Él dijo asigún. ¡Ay, Dios! Y yo dije, bueno, hay una tendencia hoy en día a revalorizar las expresiones regionales, las expresiones del campo, y digo, bueno, yo no puedo criticarlo, pero realmente entiendo que quizás él no quería decir esa palabra. Entonces, al fin y al cabo, lo que quiero ilustrar es que nadie es perfecto, o sea, todos tenemos una palabra que quizá la decimos de una cierta manera, una S que no pronunciamos, pero al final, en la medida en que vamos leyendo, que nos vamos ilustrando, que nos vamos edificando, eso puede ayudarnos muchísimo. Así que, si tienen alguna otra inquietud, yo encantadísimo. De lo contrario, pues, muy agradecido. Una pregunta. Sí, ¿y qué pasa cuando las personas saben hablar, expresarse bien, pero en el momento que hay que hablar, aunque sea original, se enreda todo en la mente y dicen otra cosa por otra? O sea, sé que me pero ¿qué hacer en ese caso? ¿Tú te refieres a lo que le pasa a Joe Biden? Lo que nos pasa a todos. Muy bien. Mira, abordamos eso un poquito ahorita, pero te amplío. Los lapsus, yo creo que si tú te conoces, ya tú sabes si tú tienes una posible tendencia a que te pase un lapsus. Un lapsus es, si no conocen el término, es como ese olvido, ese momento que te quedas en blanco, ¿no? Entonces, si tú sabes, porque yo hacía mucho énfasis en que uno tiene que conocerse uno mismo, uno tiene que saber cómo uno es. Bueno, eso es en todo en la vida, o sea, no subestimar ni sobreestimar nuestras capacidades. En lo personal, si yo sé que si vengo aquí a dar esta conferencia, puedo quedarme en blanco, entonces yo me preparo el doble y yo vengo con algo escrito de lo que yo me pueda auxiliar. ¿Por qué? Porque al final el tema es con el lapsus, que es la exposición oral, o sea, si vas a hablar de memoria, te perdiste. Si tienes tu cosa por escrita, muy bien. Ahora, si tienes obligatoriamente que hablar sin leer, no sé, hay gente que tiene un caso extremo, pero puede pasar que si tienes la posibilidad de que te den un chance, o sea, si tú estás hablando en un grupo en la universidad, son 5 personas, te toca poner de primero, tienes un lapso, bueno, que expongan ellos y tú te relajes un poquito, puede ser que retomes el ritmo, pero ya yo entiendo que si eso te pasa, tú sabes que te pasa, entonces tú tienes que haberte conocido, tienes que haberte preparado, practicar, grabarte, creo que es muy importante, o sea, tú grabarte, tú practicar con una persona, o sea, decirle, mira, esta es la posición que yo tengo que hacer, vamos a practicar, la persona te va a hacer correcciones, pero tienes ya en lo emocional que tratar de relajarte en el momento, o sea, más que todo eso es cuando te arropan los nervios de una manera horrible, o sea, yo he visto mucho ese caso, o sea, me ha pasado muchísimo, quiero decir, me ha pasado que lo he visto,
que la gente se ha quedado en blanco. Yo mencionaba el caso del señor de los 15 años de su hija, se quedó en blanco completamente. Entonces hay que hacer lo posible por respirar, por relajarse. Hay una técnica que decían en Los Simpsons, pero yo no la puedo decir aquí, que funciona, yo no sé si alguien la sabe, pero hay una técnica, pero yo no la puedo pronunciar aquí en público. ¿Cómo? Exacto. Pero yo no puedo decirla aquí en público porque Alessandro no me invita a la próxima. Pero lo que quiero decir, vean Los Simpsons, señor, Los Simpsons. Pero realmente no pienses que el público, eso, como yo decía ahorita, el público no está predispuesto contra ti. Incluso cuando tú llegas, puede que la gente diga, oye, este tipo sí es feo. Pero después que él habla, oye, pero este es la bonita. Entonces, al final, la gente está escuchándote. O sea, ellos están ahí y tú eres el centro de atención en ese momento. O sea, esos son tus 5 minutos de fama. De tal manera que yo creo que si en lo emocional uno va trabajando eso, irse relajando, ir aprendiendo, ir teniendo conocimiento, el conocimiento inspira mucho esa confianza auténtica que yo decía uno mismo. De hecho, dice Jordan Peterson, un psicólogo que yo sigo mucho, que la gente inteligente suele ser arrogante. Es una tendencia, dice él, no es que tiene que ser así siempre, pero si tú no te cuidas y eres inteligente, vas a ser arrogante, porque tú dices, oye, pero yo sé más que este. Entonces la arrogancia siempre está al acecho. No caigas en la arrogancia, pero sí trabaja y cultiva una confianza sana en ti misma, que tú sabes que a ti hay que escucharte porque tú sabes de lo que tú vas a hablar. Ok, vamos a hablar de desgranar guandules. Bueno, yo sé de eso. Entonces tú me vas a escuchar cómo desgranan los guandules. Vamos a hablar del arte de hablar en público, pues yo sé. Vamos a hablar de técnicas pedagógicas, de lengua española. Vamos a hablar de la poesía salvadoreña, yo sé de eso. Ahora, si yo no sé, voy a sentir menos confianza. La práctica, y aquí termino, la práctica, dice el refrán manoseado hasta la saciedad, que la práctica es el maestro, pero no deja de ser cierto. En la medida en que vamos cultivándonos, que vamos practicando, que vamos hablando, nos vamos sintiendo más confiados, porque ya sabemos que lo hicimos bien una vez, que lo hicimos bien 2 veces. Entonces es un ejercicio que yo reconozco que cuesta trabajo, porque por eso he hablado de muchas cuestiones que al final tienen que ver con la psicología. Esas trabas para hablar en público obedecen a cuestiones que pasan dentro de nosotros, que no están limitadas al hecho de hablar en público. O sea, tenemos cosas no resueltas en nuestra vida, pero eso es otra charla. Entonces, esas cosas que nos hacen sentir miedo, quizás, no sé, alguien nos hizo bullying alguna vez, quizás venimos de un entorno familiar o estudiantil, donde pasamos quizás alguna vergüenza, puede ser, no necesariamente eso, pero puede haber pasado, que nos han hecho sentir que no sabemos, que no tenemos la suficiente competencia. Entonces, cuesta un trabajo sobreponerse a eso y tú sentir ese empoderamiento, tú sentir esa fuerza de no, yo voy a hablar y yo lo voy a hacer bien. Ahora, yo no tengo que hacerlo bien como él o como ella, porque ellos son distintos, yo tengo mi estilo, yo tengo mi forma. Y una cosa que no la dijo ahorita y que bueno, porque me acuerdo ahora, una cosa, nosotros todos no vamos a ser Barack Obama, ni Martin Luther King, ni Leonel Fernández, ni Joaquín Balaguer, ni Peña Gómez. O sea, hay niveles también que quizás no lo vamos a alcanzar, porque yo en eso soy muy realista. O sea, todos no nacimos para lo mismo y todos no vamos a desarrollar el mismo nivel, pero la idea es que por lo menos podamos no pasar vergüenza. Ok, yo no soy el gran orador, pero yo puedo hablar, que se me entienda, y si tú sabes que ese no es tu fuerte, pues concéntrate, puntualiza lo que quieres decir y apelar siempre a la brevedad. Mientras más hablamos, más oportunidades tenemos de cometer errores. Entonces, si voy a lo breve, si voy conciso al tema que quiero tratar, en los pocos minutos que hable, hay una gran posibilidad de que lo haga bien. Más detalles en la prensa. Muchas gracias.